Romani ite domum. Señor Contreras, ¿le gustan las citas? ¿Conoce esta? Romani ite domum, de Brian Cohen. Viendo que nombraba a Cicerón, sería de más sentido común que hubiera nombrado a Brian Cohen, teniendo en cuenta que ha hecho un discurso completamente xenófobo. Miren, no es nuevo, no es sorprendente que desde esta formación política se roce, en general, los comentarios de corte xenófobo, incluso de corte racista, que decía la señora Bey, pero en este caso, tranquilícense, pero en este caso ha hecho un discurso propiamente de defensa de la eugenesia. Cuando ha dado datos sobre los colectivos en prisiones, lo que es obvio es que esa inmensa mayoría de gente que está en prisión son pobres, son de sectores marginales o marginalizados. Y ahí está el problema. Por eso pedimos regularización, para que estén en el sistema y puedan trabajar tranquilamente, no se les detenga por estar en una situación administrativa irregular y con ello, de manera indirecta, se conviertan en gente que ha cometido un posible delito, una posible infracción. Miren, yo normalmente no estoy muy de acuerdo con los discursos que hace Ciudadanos, pero hoy me ha gustado, señor Gutiérrez, excepto cuando nos ha comparado con sus socios en Andalucía y aquellos que les quitan los votos. En general, tengo que reconocer que ha hecho un discurso que estoy básicamente de acuerdo, porque es una vergüenza que en una Cámara parlamentaria del siglo XXI se aborden, aunque sea con calma, con tranquilidad, con citas, discursos propios de la Europa de entreguerras. Se ponía como ejemplo que no es igual la emigración, el fenómeno de las migraciones del siglo XIX con el del siglo XXI. Sí, obviamente, pero precisamente en ese siglo XIX es cuando se produjo la colonización de África, que los europeos no fueron de vacaciones a África. No había choque cultural, no había un gobierno que se imponía a las poblaciones locales, imponiendo una cultura y reprimiendo a aquel que no quería asumirla. Creo que hay que abordar la historia con autocrítica, pero también en un concepto global de ver por qué ocurren las cosas, por qué hay gente en África que habla francés, que habla español, que habla inglés y que ante situaciones en muchos casos generadas por Occidente, no solo, pero en muchas ocasiones por conflictos y por situaciones precarias en los cuales Occidente, en algunos de ellos, tiene alguna culpa, pues hombre, es normal que intenten huir o pedir ayuda en aquellos lugares donde conocen la cultura, conocen el idioma que se les impuso de una manera u otra a sus mayores. Estamos hablando de personas y el fenómeno migratorio, que siempre decimos que es poliédrico, es principalmente humanitario y por eso hay que dar medidas humanitarias. Yo había preparado un análisis de los artículos que pretendían reformar, pero como el propio proponente ni siquiera los ha mencionado, ¿para qué perder el tiempo, ¿no? En ese despropósito que no es más que una gincana de obstáculos para aquellas personas que tienen derecho a la nacionalidad, que no puedan acceder a ella recortando plazos, y aquellos que por residencia o por solicitar asilo la puedan adquirir, pues dificultarles también en el tiempo, ¿no? Y que España pase a ser el Estado donde más tiempo hay que residir de toda la Unión Europea para poder tener la nacionalidad, doblando incluso los estándares de otros Estados europeos vecinos. Es que España ya está entre los países que más años hace falta residir para adquirir la nacionalidad. Mira, entre todos los datos de corte, ya digo, xenófobo que se han aportado, se olvida uno, que es que a día de hoy, en España, las personas migrantes aportan el 10% a la seguridad social y solamente reciben el 1%, motivo por el que hay que estar muy agradecido a todas esas personas, a esos ciudadanos que hoy en día, proveniendo de orígenes diferentes,
pues viven en este estado y trabajan y quieren vivir con tranquilidad. Por eso, poniendo en valor, ya digo, la versión positiva de la migración, no el despropósito que hemos escuchado. Y miren, señores del Partido Socialista, también señores, señoras de Unidas Podemos, ya que conforman el Gobierno, ahí está el peligro, y lo hemos visto este domingo en las elecciones en Castilla y León, ¿no? Vemos ahora la derecha más extrema, pues, que está chantajeada por partidos que defienden estas teorías xenófobas. Y para ello no cabe entrar en el marco mental que defienden, sino que hay que hacer justamente lo contrario. Cuando defendemos papeles para todos, vías legales, que se pueda pedir visados de trabajo sin obstáculos en cualquier lugar, que nadie tenga que ponerse en riesgo para tener que emigrar o pedir asilo a Europa, o incluso que España deje de estar en la cola de concesiones de asilo de toda la Unión Europea. A las extremas derechas se les combate haciendo precisamente lo contrario de lo que proponen, desmontando sus bulos, pero defendiendo políticas más democráticas y de más derechos. Por eso, cuando apoyen esas medidas, a nosotros y a nosotras nos tendrán con ustedes y apoyaremos todas esas medidas que vayan a favor de los derechos. Y, cómo no, siempre, en todo lugar, estaremos en contra de esas políticas y esas defensas ultras y xenófobas que, lamentablemente, tenemos que oír aquí y en otros lugares de Europa en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario